Néptigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Almagro pide minuto de silencio para víctimas de las masacres y Arce le llama impostor. El embajador de Bolivia ante la OEA le dijo al secretario general que la mejor muestra de respeto a esas personas es abrir una investigación totalmente limpia y transparente. Policía informa que parte de los pertrechos argentinos se encuentran en sus depósitos. Si existen estos elementos en los depósitos de la policía sin carácter documental, reveló el comandante general de la policía Johnny Aguilera sin precisar el número. Desde el MAS proponen investigación por presunta participación de 4 países en los sucesos de 2019. Inicialmente se acusó a Ecuador por el envío de armamento al país, recientemente se sumó Argentina. Ahora el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, aseguró que hay sospechas de que también tendrían que ver en esos sucesos Chile y Brasil. Mesa manifiesta que el gobierno de Arce no hizo nada para garantizar la gestión educativa. El expresidente critica que en 8 meses no se haya podido garantizar la educación segura y sin discriminación. Arias garantiza desayuno escolar en caso de retornar a clases semipresenciales. El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, aseveró que tiene lista la licitación del desayuno escolar. Con relación al tema de la vacunación, pidió se inmunice contra el coronavirus a niños desde los 12 años para el retorno a clases presenciales y semipresenciales. Se desjustifica la retención de las vacunas Johnson & Johnson mientras haya stock de Sputnik V. El secretario departamental de Desarrollo Humano y Salud, Fernando Pacheco, garantiza la dotación de segundas dosis de Sputnik V para los primeros receptores de la vacuna. Encuentran un cuerpo sin vida en la Coronilla. Personal de homicidios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen investiga la muerte de una persona que presuntamente falleció a causa de una herida punzocortante. Amigos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del noticiero Neripacha. Los siguientes minutos les estaremos brindando toda la información más relevante a nivel nacional e internacional y rápidamente nos vamos al desglose del ámbito internacional. El 20 de marzo del 2013 Alarmante en Ciudad de México, donde el incremento de jóvenes contagiados por coronavirus, esto a causa de lo que este sector de la humanidad de este país ha dejado de lado las medidas de bioseguridad. Incremento de jóvenes contagiados por coronavirus en México. Para las autoridades sanitarias se debe al abandono de las medidas de protección, sumado a una mayor cantidad de contactos sociales. Las infecciones por coronavirus aumentaron un 29% en una semana. El programa de vacunación de México no ha llegado aún a los menores de 30 años. El número de enfermos graves de entre 60 y 69 años ha bajado en lo que va de año tras el programa de vacunación. Pero las hospitalizaciones se han duplicado con creces en el caso de los que tienen entre 30 y 39 años, el grupo que apenas empieza a vacunarse. El país ha sufrido oficialmente algo más de 235.000 muertes por COVID-19. Los datos de exceso de mortalidad
sugieren que el número real de fallecidos en México es de alrededor de 360.000 personas. Nos vamos al continente viejo, donde el aumento de migrantes fallecidos es dramático y alarmante en el mar, tratando de llegar hasta Europa. Aumenta drásticamente el número de migrantes muertos en el mar tratando de llegar a Europa. Las cifras presentadas este miércoles por la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU hablan del doble de fallecidos durante los 6 primeros meses del año, comparando 2021 con 2020. Esos son 1.146 personas muertas en el Mediterráneo y el Océano Atlántico entre enero y junio de este año. Por supuesto, estas cifras van unidas a un importante aumento de migrantes intentando llegar a Europa, un 58% más solo en el Mediterráneo. La ruta entre Libia e Italia sigue siendo tanto la más concurrida como la más mortífera, 741 muertos. Las causas de este dramático aumento no solo tienen que ver con el aumento de intentos. Las ONGs denuncian cómo la intención de los gobiernos europeos de delegar las tareas de búsqueda y rescate a los países del norte de África se traduce en menos recursos para gestionar dichas operaciones. Las restricciones de algunos gobiernos a embarcaciones de las ONGs también han influido negativamente. Y al menos 72 muertos y 1.200 detenidos en los saqueos en 2 provincias de Sudáfrica. Este es el saldo que han manifestado las autoridades de este sector. Familias enteras se llevan los restos del saqueo de este supermercado del municipio de Daveyton, en Johannesburgo. Ya son al menos 72 los muertos y más de 1.200 los detenidos en la oleada de vandalismo y violencia de los últimos días en 2 provincias sudafricanas, KwaZulu-Natal y Gauteng. La situación actual está bajo estrecha vigilancia, decía el ministro de la Policía. Nos aseguraremos de que no se deteriore más. No podemos permitir que alguien se burle de nuestro Estado democrático. Hemos ordenado a las fuerzas de seguridad redoblar sus esfuerzos para detener la violencia e incrementar el despliegue sobre el terreno. Las autoridades llaman a la calma y subrayan que muchas de las muertes se han producido durante las caóticas estampidas tras los pillajes en los que miles de personas han robado de todo. Aseguran que los servicios de inteligencia han evitado el incendio de un hospital y de varios edificios gubernamentales. Podían haber sucedido muchas más cosas, advertía la ministra de Seguridad, pero se evitaron gracias a haber proporcionado esta información sobre la que actuó la policía. Lo que vemos ahora es lo que vemos ahora, pero lo que no hemos visto se debe al trabajo de la Agencia de Seguridad del Estado y la policía. La maquinaria ha trabajado a toda marcha. Los disturbios se originaron durante las protestas por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma por desacato al negarse a declarar sobre un caso de corrupción durante su mandato. Se investiga su entorno, pero también la posible intervención de bandas del crimen organizado. En algunas comunidades los vecinos han organizado guardias para impedir los saqueos. El gobierno pide que nadie se tome la justicia por su mano. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada?
la que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas, la que te da energía. Mermeladas Amazonas, sí, Mermeladas Amazonas, de la naturaleza a tu mesa, para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas, sí, Mermeladas Amazonas, buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Continuamos con más información y nos vamos hasta la ciudad del Alto, donde el Consejo Municipal ha tratado la ley seca. Esto para los días festivos de la efeméride de La Paz, donde se prohíbe el consumo y la venta de bebidas alcohólicas. Pero la ley seca, que consiste, ¿no?, en la prohibición de la prohibición de bebidas alcohólicas para el día viernes específicamente. Esto se va a dar desde las 0 horas del día viernes hasta las 0 horas del día sábado. Y también se está regulando también otra ley precisamente también para ese día sobre las medidas de bioseguridad, donde tienen que contar los participantes siempre el uso continuo de barbijo. También tienen que tener 2 pruebas antígeno nasal negativas. Una tiene que ser ya con 5 días de anterioridad y también ese mismo día tendría que tener otra prueba antígeno nasal también negativa. Fraternos, ellos se han comprometido en no beber, ¿no? En no consumir bebidas alcohólicas. Por eso también se está haciendo esta entrada. La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana del GAMEA, y también nosotros también vamos a salir también a coadyuvar, a ayudar a que todo esto salga bien también. No, está prohibido el armado de banquetas, porque solamente van a ser como 9 cuadras, a lo que hemos contado, hemos hecho una estimación de unos 1.100 metros nada más. Entonces está prohibido el armado de graderías. ¿Algo? Y autoridades del Viceministerio de Defensa del Consumidor junto a la Alcaldía del Alto han socializado lo que viene a ser el proyecto de ley para digitalizar lo que viene a ser los documentos de derechos reales. Esta propuesta de un anteproyecto de ley que plantea la necesidad de digitalizar el servicio de derechos reales, de que este servicio sea en línea. Hemos recogido las sugerencias fundamentalmente de los técnicos del municipio del Alto y nos vamos satisfechos porque hay un pleno respaldo y apoyo al anteproyecto de ley que se va a presentar a la Asamblea Legislativa. Están ya preparándose para el tema de reglamentación. Nosotros como municipio vamos a llevar adelante este proyecto porque creemos que hay que dar un salto a la tecnología, hay que empezar a digitalizar el municipio, no solamente en temas de estos trámites, sino en todas las secretarías que nosotros tenemos, las vamos a pasar a nuestras subalcaldías y esta va a ser una base para empezarla. Bueno, este tema de la digitalización de derechos reales, la digitalización y simplificación de los trámites de derechos reales pasa para poder nosotros hacer menos burocráticos los trámites y menos corrupto, ¿no? Además que es un beneficio para todos los ciudadanos. En algún momento Derechos Reales ha usurpado las funciones del municipio, tenemos problemas con tema de límites, tenemos el tema de las doble partidas y bueno, esto va a ayudar a poder cruzar información de municipio a municipio, de departamento a departamento y tener todo un enlace para poder hacer un trabajo más óptimo y más correcto, ¿no? Y una tragedia lo que vivieron vecinos de la zona 16 de febrero del distrito número 4 de la ciudad del Alto, donde se ha incendiado un domicilio en este sector, donde se encontraban 6 menores de edad, de los cuales 2 han fallecido. El domicilio se constituye en la zona 16 de febrero. En el lugar realiza el levantamiento legal del cadáver de una persona de sexo femenino menor de edad, de 3 años de edad, la misma de iniciales MBMN. Asimismo,
Continuando con este proceso investigativo, en horas de la madrugada de hoy, 14 de julio del 2021, el personal de homicidio se constituye a lo que es el hospital de clínicas, donde se hace el levantamiento legal de otra menor de 9 años de edad, de nombre de iniciales RMN, que sería la hermanita menor de la primera fallecida. Dentro de las primeras investigaciones que hemos realizado, la causa por la cual se había suscitado este hecho lamentable es que los progenitores, vale decir los padres, habrían dejado a estos menores solos en su vivienda. Tenemos información de que 6 menores se encontrarían en el interior de la vivienda solos, ¿no? Es que en ese interín los menores de edad proceden a hacer uso de lo que es una vela, provocando un incendio, primeramente en las ropas, en las prendas donde se habitaban en el ambiente, y posteriormente a que se llegue a consumir con suma violencia y rapidez todo lo que es el inmueble. De los seis menores, vale decir, de 11, de 9, de 8, 7, 3 y 2 años, 2 menores se han quedado en el interior, llegando a fallecer de esa manera muy trágicamente. A la entrevista que se ha podido realizar y a la toma de declaración de los mismos, tenemos que el padre se encontraría vendiendo diferentes productos en lo que nosotros conocemos como la terminal interprovincial de la ciudad del Alto. Es en ese interín que deja al cuidado de los menores a la madre. Sin embargo, la madre en horas de la tarde acude a ayudar a la venta y al recojo de estos productos del padre. En ese interín se suscita este lamentable hecho donde se tiene la pérdida hasta ahora de 2 menores. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Continuamos con más información y nos vamos hasta la ciudad del Alto,
donde representantes de padres de familia exigen al municipio el presupuesto del desayuno escolar. Han dado 3 opciones en el cual están exigiendo que se pueda transformar este dinero en tablets para los estudiantes, o también así que se dé el desayuno si es que no asistieran a las clases presenciales cada fin de semana para los estudiantes. La Federación de Padres de Familia ha sostenido ya 2 reuniones con la alcaldesa de la ciudad del Alto para poder tocar este tema del retorno seguro tal vez a clases y lo que es el presupuesto del desayuno escolar. También hacer conocer a la población alteña de que el tema del presupuesto del desayuno escolar se lo está analizando por 2 vías. Una, que probablemente pueda ser la implementación de tablets a las unidades educativas para los estudiantes, y el otro tema también hay que considerar de que si bien el presupuesto no podría alcanzar o no se estaría llegando al 100% de los estudiantes, tendríamos que ver nomás la modalidad de entrega del alimento complementario en las unidades educativas, toda vez que hoy por hoy están pasando clases virtuales y clases a distancia. Ahora, hay bastante contradicción en el tema de que si retornamos o no a clases presenciales y semipresenciales, ¿no es cierto? Si bien se consideraría un retorno a clases semipresencial o presencial, prácticamente el estudiante tendría que recibir su desayuno diario, como se lo hacía antes. Pero si no estuviéramos en condiciones de poder retornar a clases semipresenciales, presenciales, necesariamente tendrían que hacerse paquetes semanales. Es lo que la FEDEPAF había propuesto, de que se haga la entrega del desayuno escolar en paquetes semanales, que los papás puedan recogerlo y también puedan darles a los estudiantes, a los niños, para el consumo diario. Nos vamos a volver a reunir los padres de familia, las juntas escolares, para poder determinar el rumbo de lo que va a seguir el desayuno escolar. Eso tenía a los padres de familia de que el presupuesto del desayuno escolar está ahí, se mantiene, no se ha modificado, no se ha bajado el presupuesto. Continuamos con el tema educativo, y el Magisterio Urbano de La Paz pide la renuncia de Marcelo López. Han denunciado que el director distrital de este departamento no estaría cumpliendo con la coordinación con el sector del magisterio. Azorados de lo que pasa con las autoridades del departamento de La Paz. Carmelo López Balda, director departamental, está incurriendo en serios errores. De paso, hace 2 días atrás han entregado las cartillas y textos afuera de la dirección distrital, en otras palabras, en la calle. Eso es grave porque demuestra que no hay una planificación. ¿Cómo es posible que textos educativos pedagógicos se entreguen en la calle a los directores, a las secretarias y a los regentes para que suban a sus unidades educativas? Exigiendo su renuncia de Carmelo López Balda, porque él es el causante de la distorsión que llega a la sociedad. Una cosa dice el presidente Arce, otra cosa dice el ministro de Educación Adrián Quelcar, y otra cosa peor hace Carmelo López Balda como departamental. En esa medida han creado una incertidumbre, una confusión en los padres de familia. Los maestros ratificamos, exigimos seriedad en el tema educativo. Segundo, estamos dispuestos nosotros a retornar a las aulas cualquier momento, cuando vean necesario las autoridades y los entendidos en el tema de salud. Para eso tiene que haber las condiciones necesarias de equipamiento tecnológico, el protocolo de bioseguridad para los estudiantes. Continuamos con más y nos vamos hasta lo que ha sido la habilitación de los predios de la Central Obrera Regional del Alto para poder llegar a más afiliados, según ejecutivos de esta institución. La Central Obrera Regional del Alto, en coordinación tanto con el Ministerio de Salud, asimismo con sedes, La Paz, pues estamos en el tema de abrir más puntos de vacunación para que se vacunen de manera masiva nuestros afiliados, ¿no? En primera instancia ha sido con la familia gremial, que se ha habilitado un punto en la Universidad Franz Tamayo, por la cual el día de ayer más de 500 afiliados de la familia gremial han sido vacunados en un solo día, ¿no? Por lo tanto, ha sido insuficiente, puesto que ha quedado sigue la fila, ¿no?, de compañeros que querían vacunarse. Ese punto es para la familia gremial y diariamente está programado esa cantidad para la vacuna. Ahora bien, dentro de la Core del Alto, también en coordinación con sedes, pues vamos a abrir en la siguiente semana otro punto más acá en las instalaciones de la Core del Alto. Ciudad del Alto tenemos entendido que la vacunación todavía está en un nivel bajo, ¿no?
todavía falta seguir concientizando a la población alteña que se vacune. No hay muchos mitos respecto a la vacuna. Lo que falta es información. Y la Central Obrera Regional del Alto estamos realizando distintos cursos, talleres de prevención en el tema de vacunas y demás aspectos con los distintos ministerios, en este caso el Ministerio de Salud, por la cual nosotros hemos declarado la guerra al coronavirus. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Hola. Hey, sí, tú. A ti te hablo. ¿Sabes cuál es la mejor mermelada? La que está elaborada con fruta seleccionada de la mejor calidad, como la harías en casa, con auténtico sabor a frutas. La que te da energía. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. De la naturaleza a tu mesa. Para desayunar, a la hora del té o simplemente cuando se te antoje. Ideal para repostería, para deleitar tu exigente paladar. Durazno, frutilla y el mix quinoa con frutilla y manzana. Mermeladas Amazonas. Sí, Mermeladas Amazonas. Buenas para ti. Pedidos al 226-1784, 720-83302 o 767-12279. Mermeladas Amazonas. Llegamos a la recta final. Gracias por acompañarnos durante estos minutos donde le hemos ofrecido toda la información. Que tengan un lindo resto de jornada. Permiso. Internet Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana, Uxanquiri Nakana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.